Que el Señor te bendiga, hermano y hermana. Te estamos saludando desde Iglesia de Transformación Espiritual en el puerto San José, Escuintla, Guatemala. Es un placer para nosotros llegar hacia donde tú te encuentras y bendecirte un momento con la palabra del Señor. Te contamos que estamos en 40 días de ayuno. Comenzamos el 22 de junio. Estamos en 40 días de ayuno y hoy es nuestra cuarta semana de estos 40 días de ayuno y estamos muy contentos con Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder llegar a través de las redes sociales. Hoy no nos podemos reunir en el templo, pero nos reunimos desde nuestras casas, que es lo más esencial. Y lo más importante de todo es que la palabra del Señor se sigue predicando. Eso es lo más hermoso, que la palabra del Señor, al final de cuentas, la seguimos predicando. Y yo creo que tú has sido bendecido con la palabra que hemos dado. La primera semana estuvo nuestro pastor Sergio Albeño. La segunda semana estuvo el apóstol Hugo David Hernández desde Los Ángeles, California. La tercera semana les compartí yo el tema Venciendo a los enemigos de la fe. Y esta semana la vamos a compartir con nuestro pastor Sergio. Hoy voy a comenzar con ustedes. Esta semana la denominamos La oración es fuente de poder. Ese es el tema para toda la semana. Nos vamos a enfocar que la oración es fuente de poder. Y el tema para el día de hoy es la oración trae avivamiento. Y nos vamos a basar en una cita que es bastante, es ejemplo para nuestras vidas como iglesia, porque se trata de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los hechos. Entonces vamos a basarnos en esa cita el día de hoy y quiero que me acompañes a ir a esta cita en este día. Acompáñame. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, verso 31. Es lo que vamos a estar leyendo, nuestra cita clave para el día de hoy. Hechos capítulo 4, verso 31 dice: en el nombre de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que oremos un momento. Padre celestial que estás en gloria, en este día te doy infinitamente gracias por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Señor, que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Señor, en el mundo, aún así tenemos la fe puesta en ti, que tú eres nuestro proveedor y que tú eres la persona que nos va a guiar siempre en el caminar de nuestras vidas acá en esta tierra, Padre. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo no se ha apartado de nuestras vidas, que estamos caminando, Señor, tomados de la mano de tu Espíritu Santo y que Él nos enseña cada día, Señor, a ser buenas personas, a ser buenos hijos tuyos, Señor, a poder, Señor, dar el ejemplo de hijos cristianos, hijos tuyos que somos y que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, Señor. Gracias porque seguimos como iglesia caminando, no nos hemos detenido, estamos predicando la palabra del Señor, estamos ayunando siempre y estamos siempre buscando tu guianza en nuestras vidas, Padre. Hoy coloco en este tiempo, Señor, este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, Señor, que nuestros oídos estén atentos y que podamos tener, Señor, la atención puesta a lo que tú tienes para nuestras vidas en el día de hoy, Padre. Bendigo a mis hermanos que me escuchan a través de las redes sociales en el nombre de Jesús y declaro, Señor, vida sobre ellos y declaro, Señor, que tú siempre estarás de nuestro lado para protegernos, Señor, en cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Entonces vamos a hablar en este día sobre que la oración trae avivamiento y la cita en la cual nos vamos a basar es en Hechos 4:31 sobre los apóstoles o la iglesia primitiva estaba orando y de tal manera que cuando ellos oraron el templo tembló. Vamos a ver siempre el contexto de esta cita, pero para ir entrando ya en materia de la palabra del Señor, quiero que vayamos entendiendo un poco sobre qué es la oración para nuestras vidas. Mire, en este mundo todos nosotros en alguna u otra manera o en un momento de nuestras vidas nos involucramos en la oración. La oración está en la vida de toda persona aquí en la tierra. Crean Dios o no crean Dios, de una u otra manera las personas oraron, ya sea por los alimentos, ya sea por alguna petición, ya sea por algo específico, pero todos de alguna manera oramos. E incluso en el mundo hay un día específico que se celebra el día de la oración, porque la oración todo el mundo la conocemos, todo el mundo oramos de alguna u otra forma, seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios, de alguna u otra manera nosotros hemos sido involucrados en la oración y nos han enseñado la oración, algo que es muy bueno, muy positivo, y yo me alegro que todos oremos. Pero hay la diferencia
entre la oración de un discípulo verdadero de Dios a una oración común y corriente. O sea, hay una diferencia muy abismal en relación a esto, a pesar de que la gente ora, muchas veces ora erróneamente, pero hay una oración que trae avivamiento, y es la oración de un verdadero discípulo de Jesús. Esa es la oración que va a traer avivamiento. Porque todos nosotros oramos, porque al final de cuentas la oración lo que nos trae muchas veces es la confianza a lo que estamos pidiendo. Y la oración, ¿qué significa la oración? Hay muchos significados que podemos nosotros encontrar en los diccionarios, hay muchos significados que podemos encontrar en el internet, pero la oración al final de cuentas se resume en que la oración es un diálogo, es una comunicación con Dios. Eso es la oración para nuestras vidas. La oración para el cristiano es una oración, es una comunión, es un diálogo que tengo entre Dios y mi persona. Eso debe ser la oración para nosotros como hijos de Dios. Como discípulos de Jesús, la oración debe ser un diálogo con nuestro Padre Celestial. Pero oiga lo que estoy diciendo, debe ser un diálogo con nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa el diálogo? El diálogo es de dos vías. El diálogo trae dos vías, la vía en que yo hablo y la vía en que yo escucho, en que la otra persona habla conmigo. Eso significa la oración, un diálogo de dos vías. El diálogo no puede ser de una sola vía. Ahorita eso no es una oración que estamos haciendo, porque es algo que solamente yo estoy hablando. Usted solamente me está escuchando, yo no lo puedo escuchar ahorita a usted. Si usted me escribe, tal vez puedo escucharlo. Pero ahorita en este momento estamos teniendo nada más una comunicación de una sola vía. Yo hablo y usted me escucha. Y muchos cristianos hoy en día hablan de esa manera con Dios. No tienen una comunicación o un diálogo con Dios, sino lo que tienen nada más es una comunicación de una sola vía. O sea, tienen una conversación de una sola vía, porque solo oramos, hablamos y hablamos y hablamos. Por eso es muy importante que cuando usted ore al Señor haya un tiempo de escuchar a Dios. Y yo aprendí algo muy importante, en el Instituto Bíblico hace más de 12 años atrás o más. En el 2002 y 2003 estuve en Quetzaltenango estudiando la Biblia, estudiando teología, y fueron unos momentos los más sorprendentes de mi vida. Yo estoy siempre agradecido con el Instituto Bíblico de Enseñanza de Agua Viva en Quetzaltenango, pero nuestra directora de ese instituto nos hacía una pregunta muy importante. A veces uno estaba en el jardín, porque a mí me tocaba estar en el jardín, yo cortaba las flores en ese momento. Y la directora iba pasando por los lugares y le preguntaba a uno, ¿ya oró? Y uno le decía sí, ¿verdad? Hasta con miedo, ¿verdad? Uno decía sí, ya oré. Y a veces lo decíamos solamente por responderle así. Pero la siguiente pregunta era lo que nos hacía entrar en shock a nosotros como estudiantes. Porque nos decía, ¿y qué le dijo Dios? Esa pregunta es muy importante y a nosotros nos dejaba en shock, y nosotros aprendimos de que la oración entonces es de dos vías. Hay un momento que yo estoy hablando porque yo entrego mis peticiones delante de Dios, porque necesito a Dios en mi vida, y yo le hablo a Dios, le estoy diciendo lo que necesito, estoy comunicándome con Él, le estoy diciendo, Señor, interven en mi vida, haz esto, lo otro, necesito para esto para lo otro, y empezamos a descargarnos, a orar y hablar. Pero llega un momento que nosotros tenemos que parar nuestro hablar, o estar hablando todo el tiempo, y empezar a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Nuestra directora nos decía, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué te dijo Dios hoy? Si tú hablas con Dios, Dios quiere hablar contigo también. Él quiere hablarte. Yo les he dicho, yo en mi recorrer cristiano, yo nunca he escuchado a Dios audiblemente. Gloria a Dios por las personas que lo han escuchado audiblemente. Pero en mi caso no lo he hecho. Lo que sí he escuchado a Dios es a través de un pensamiento o de una palabra que me ha dicho. Alguna cita que me ha hablado específicamente. Eso es la voz de Dios también. Dios te quiere hablar. Tal vez no audiblemente. Gloria a Dios porque lo escuchan audiblemente. Yo no lo he escuchado. Pero si tú lo escuchas audiblemente, gloria a Dios. Pero al final de cuentas, Dios lo que quiere es hablarte. A través de un pensamiento, a través de darte una cita bíblica, a través de su palabra, Dios quiere hablarte a tu vida. Porque la oración es un diálogo que Dios quiere tener con su gente. Ese fue el objetivo de Jesús aquí en la tierra.
reconciliarnos con Dios para que tengamos una comunión con Él, no a través de un velo, porque antes había un velo en el templo que separaba la presencia de Dios y la presencia de los sacerdotes. No había una comunicación con las personas. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo se rasgó y la presencia del Señor salió para todos nosotros. O sea que ahora nosotros tenemos la presencia de Dios, y Dios quiere que al momento de Él soltar su presencia, Él quiere que nosotros hablemos con Él. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros hablemos con Él, que podamos tener una relación íntima con Él como Padre, porque eso es la oración. La oración es una comunicación, es un diálogo con Dios de dos vías. Y la oración en nuestras vidas como hijo de Dios, hermanos, debe ser como el respirar, que nosotros nos muramos cuando no oremos. Deje de respirar por una hora, no lo va a lograr. No va a sobrevivir usted respirar por más de una hora. Si mucho aguantamos 1 minuto o menos, o 2 minutos, algunos duran hasta 6 minutos sin respirar, ¿verdad? Qué grandes los pulmones que tienen. Pero yo no logro dejar de respirar por más de 1 minuto. Llegaría a 30, 40 segundos nada más sin poder respirar. Y después yo ya estoy necesitando el oxígeno en mis pulmones. Lo mismo debe ser la oración para tu vida. Que tu oración, o que tu vida, perdón, no podamos nosotros vivir sin estar en oración con Dios. Jesús nos enseñó el modelo de oración. Y Jesús nos dio a nosotros un ejemplo de la oración. Él pasaba orando. ¿Cuáles eran los tiempos de oración de Jesús? Él en la madrugada y el anochecer. Cuando ya terminaba todo, él se iba a orar. Y cuando él estaba en la madrugada, ya cuando se levantaba, también iba a orar. Entonces estaba orando, había un tiempo de oración. Yo no te puedo decir que pases todo el día, las 24 horas orando, porque no sé si Dios te llamó a orar las 24 horas. Si Dios te llamó a orar las 24 horas, gloria a Dios. Pero lo que sí te debo decir, que la oración mínima o el tiempo mínimo para que oremos según Jesús, le dijo a sus discípulos, no pueden orar conmigo ni siquiera 1 hora. El tiempo mínimo para orar como hijos de Dios debería ser 1 hora. El mínimo. Pero también a su debido tiempo, ¿verdad? No descuide su trabajo, no se ponga, si usted está trabajando, no diga, me voy a poner a orar y voy a descuidar mi trabajo. No. Jesús no descuidó el hacer milagros. Jesús no descuidó el predicar la palabra por ir a la oración. No descuidó a sus discípulos, no descuidó a las multitudes. Aún en medio de todas las multitudes, Él alimentaba a más de 5,000 personas, pero Él no se iba y dejaba ahí a las personas y se iba a orar y ahí miraban las personas que hicieran. No, Él cuidó de lo que se le había dado. Entonces, si tú tienes un trabajo, cuida tu trabajo. Tienes un negocio, cuida tu negocio. Gloria a Dios por lo que tú tengas. Si estás en tu casa, cuida a tu familia. No que, es que me voy a poner a orar porque necesito orar. Está bien que ores, pero toma tu tiempo específico para orar, así como Jesús, en la madrugada o al anochecer. Vaya a tu cuarto de oración y enciérrate en ese momento de oración con Dios, pero que sea específico nada más en un tiempo en el cual tú lo dediques a Dios. Y la oración debe ser como respirar para nosotros. Pero vamos a ver 4 cosas importantes que hace la oración en nuestras vidas. La oración, número 1, la oración promueve nuestro crecimiento espiritual. Yo crezco a través de la oración. Ese es número 1. Número 2, la oración trae poder a nuestro trabajo para el Señor. Lo que tú hagas en Dios, la oración también va a traer poder para que tú lo hagas con mayor excelencia. Número 3, la oración ayuda a que otros se conviertan. La oración me ayuda a que cuando yo voy a predicar, las personas se puedan convertir. Y número 4, la oración trae bendición a la iglesia. Son 4 cosas importantes que la oración trae a tu vida. Y regresándonos a Hechos capítulo 4, donde estábamos hablando de que estas personas habían orado, la iglesia primitiva había orado, y el lugar donde estaba tembló. Vamos a ver que los discípulos, ellos, recuérdense que estaban ya en el tiempo ya finales con Jesús. Jesús estaba ya por ser sacrificado y ellos no habían aprendido a orar. Increíblemente, mire cómo pasó todo esto. Ellos están con Jesús. Jesús los lleva a la montaña y les dice, quédense conmigo orando acá. Y él se va un momento y cuando regresa ellos estaban dormidos. O sea que no eran personas de oración. Los discípulos ahí con Jesús no eran personas de oración. ¿Está conmigo? No habían aprendido a orar. Entonces Jesús les dice, no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora.
Entonces ahí estaba Jesús diciendo a los discípulos: ustedes no son personas de oración. Y ellos no habían aprendido a orar. Jesús muere, Jesús es entregado, lo sacrifican, Jesús muere, lo entierran, Jesús resucita, y aún así ellos no tenían la disciplina de la oración en sus vidas, a pesar de que Jesús les había dado ejemplo por más de 3 años y medio, juntamente con todos sus discípulos, les había enseñado que deberían de orar, pero ellos no habían aprendido todavía. Entonces Jesús se va al cielo, asciende al cielo con el Padre, y ellos se quedan acá y no aprenden a orar. Ahora, llegó el momento en Hechos capítulo 1, cuando ellos reciben la unción del Espíritu Santo y reciben la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde ellos en verdad empiezan a tomar fuerza y empiezan en verdad a tener su destino bien claro en relación a la oración. De tal manera que ellos, miren, cuando ya ellos empiezan a orar, y antes de Hechos 4, ellos no habían orado por muchas cosas, solamente habían orado por 2 cosas importantes. Número 1, hicieron oración para la elección del sustituto de Judas. ¿Se acuerda que Judas, que entregó a Jesús, pero Judas se ahorcó? Ya no había un sustituto de los 12 discípulos, entonces ya solo habían 11, entonces había que traer a uno más. Entonces ellos oraron en Hechos capítulo 1, versos 24 y 25, habla cómo ellos oraron por la persona idónea que sustituyera a Judas. Esa fue la primera oración. Y solamente ahí se logra ver la oración de los discípulos, y también un capítulo después, Hechos capítulo 2, versículos 1 y 46 y 47 de Hechos 2, me enseña a mí que ellos oraban juntos. Habían aprendido: está bien, oramos por el sustituto de Judas, pero también después aprenden ya entonces a vivir una vida de oración unánime, empezaban a orar juntos. Solamente en esas dos ocasiones se escucha o se mira, a los discípulos orando, ¿verdad? Antes de esta oración de avivamiento que en verdad soltó en ellos una fuerza poderosa. Y después, ya en Hechos capítulo 4, aparece entonces la oración que trae avivamiento, la oración verdadera que tú y yo necesitamos tener en nuestras vidas, la oración de avivamiento. En Hechos capítulo 4, versos 23 al 31, es donde se mira toda la oración que estamos basándonos nosotros en el versículo de acá. Hechos 4, desde 23 al 31, se mira la oración de avivamiento, la oración que trae avivamiento a tu vida, a tu negocio, a tu familia, a tu trabajo, a tu iglesia. Esta oración que vamos a ver hoy en día es la que trae avivamiento a nuestras vidas. Pero vamos a ver el contexto de esta oración. ¿Por qué estaban orando ellos de esta manera? Número 1, vamos a ir ahí a un capítulo anterior de Hechos 4, vamos a ir a Hechos 3. No lo vamos a leer, solamente ténganlo ahí en cuenta, apúntelo. Hechos 3, verso 1 al 10, está la oración de Pedro y Juan cuando sanan al cojo. Recuérdense que ellos estaban yendo a la iglesia, dice que ellos estaban yendo al templo. En el pórtico de Salomón se encuentran a un cojo que les pide dinero. ¿Y qué le dice Pedro y Juan? Plata no tengo, oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo dice que empieza a entrar al templo brincando y glorificando a Dios. Y todos se quedan atónitos, sorprendidos por lo que está pasando. Y los líderes religiosos empezaron a tener celos de lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Y después Pedro da su segundo discurso, ya después de que sanó al cojo, da su segundo discurso del capítulo 3 de Hechos, del 11 al 26. Entonces ya Pedro empieza a dar su segundo discurso, y aquí se convierten más de 5,000 personas. Recuérdense que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000, y en el segundo discurso se convirtieron 5,000. O sea que en menos de no sé, tal vez un mes, en menos de un mes, la iglesia primitiva era una iglesia de 8,000 personas. Tremendo. Entonces los líderes religiosos de ese momento se encelaron tanto, de lo que hicieron fue encarcelarlos, los mandan a encerrar. Y aquí ya empieza nuestra historia. En Hechos capítulo 4, versos 1 al 22, a Pedro y a Juan los llevan ante el concilio y los interrogan que por qué ellos están haciendo esto, y los aconsejan de que ellos dejen de predicar la resurrección de Jesucristo, que dejen de predicar el evangelio de Jesús.
Y Pedro les dice un discurso muy bonito ahí. Pero ellos en verdad estaban teniendo este pensamiento de que, Señor, lo que estamos haciendo estará bien o estará mal. Ellos estaban en un momento que estaban ante el concilio y les estaban recomendando a ellos no predicar el evangelio. Y Pedro dijo algo muy importante: ¿es bueno obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Entonces ellos estaban obedeciendo a Dios a pesar de todas las cosas, a pesar de que les habían mandado a que no predicasen el evangelio de Jesucristo. Y el pueblo dice, le leo el verso 21 de Hechos capítulo 4, de verso 21, dice: ellos entonces les amenazaron, hablando de los líderes religiosos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos estaban contentos por el milagro y todos estaban contentos de cómo Pedro había predicado y se habían convertido más de 5,000 personas. Era una algarabía en ese momento. Entonces el pueblo glorificaba a Dios. Ahora, la pregunta para nosotros hoy en día es una pregunta muy importante que les quiero hacer. ¿Qué harías tú en este momento, o qué hace la iglesia, qué hacemos nosotros como cristianos en este momento donde nuestras autoridades nos mandaron a no abrir los templos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos de predicar el evangelio? ¿Dejamos de anunciar a Jesucristo? ¿Estamos siendo obedientes en no abrir los templos o no abrir el edificio de la iglesia? No nos estamos reuniendo en el edificio de la iglesia. Estamos acatando esa orden. Pero nosotros no debemos dejar de predicar el evangelio. Es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos. Pedro y Juan se les dijo: no prediquen el evangelio. No prediquen la resurrección de Jesucristo. Y ellos no acataron la orden que les estaba dando. ¿Por qué? Porque para ellos es mejor la predicación del evangelio. Hoy en día, aunque nosotros no nos podemos reunir en el templo, pero sí nos podemos reunir a través de las redes sociales, a través de los mensajes, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de YouTube. No importa los medios que nosotros tengamos, pero nosotros vamos a tratar de llegar a tu vida. Yo oí algo muy importante, quiero decirles hoy en este día. ¿Cómo se comunicaba el apóstol Pablo con las iglesias cuando estaba en el exilio, cuando estaba encerrado, cuando estaba en la cárcel? En ese tiempo no había Facebook, no había YouTube, no había nada. No estaban las redes sociales. ¿Qué hacía Pablo para comunicarse? Pablo escribía cartas. Esa era la forma en que Pablo se comunicaba con las iglesias. Él escribía cartas. Y gracias a Pablo, ahí tenemos nosotros que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces, él buscó la forma de comunicarse con la iglesia. Y nosotros como pastores de la iglesia es lo que estamos haciendo. Tratar de comunicarnos de cualquier manera para llegar hacia tu vida. Porque lo que no queremos detener nosotros es el avance del evangelio de Jesucristo. Es el avance de predicar la palabra de Dios. Es el avance de predicar de que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso es lo que nosotros no queremos dejar de hacer. Predicar el evangelio. No nos podemos reunir en el templo en este momento por la pandemia, por el virus, por el coronavirus, por el COVID-19. Pero nosotros queremos seguir predicando el evangelio. Tú como líder de tu iglesia, como pastores que somos de la iglesia, es momento de que nos levantemos a seguir predicando el evangelio. Si eres líder de un grupo de la iglesia, hermano, llámale a tus miembros. No dejes que el pastor lo haga todo. Hazlo tú también, porque es responsabilidad tuya también predicar el evangelio. Llama a tus miembros de tu grupo. Mándales un mensajito de texto, de WhatsApp, de lo que puedas, pero haz algo para que sigamos predicando el evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia entonces? Hay dos cosas que el ser humano hace. Hay dos reacciones del ser humano, de la carne. Número uno, obedecer la orden judicial. Si Pedro y Juan hubieran caminado en la carne y no en el espíritu, ellos hubieran obedecido la orden judicial. Sí, hermanitos, mire, gloria a Dios por los 8,000 que se convirtieron, pero
como nos mandaron a no predicar, entonces ya no vamos a predicar, cada quien que se vaya por su casita, hermanitos, gracias por estar orando, gracias porque nos han oído, gracias porque se convirtieron, pero ya no vamos a predicar el evangelio. Eso hubiera sido una reacción de la carne. Esa hubiera sido la reacción de la carne. Y la otra reacción de la carne también hubiera sido dejarse llevar por el temor y no volverlo a intentar. Si ellos hubieran tenido temor en sus vidas, si hubieran caminado en la carne, hermanos, ellos hubieran hecho también decir, bueno, ya no, mira Juan, nos van a crucificar igual que Jesús, mejor ya no prediquemos. Esa es una reacción de la carne. Ya sea obedecer la orden judicial que le estaban dando en ese momento, obedecer al temor. Nosotros como cristianos no podemos reaccionar de ninguna otra manera, ni obedecer lo que estaban diciendo, porque si el gobierno hoy nos dice a nosotros, ya no prediquen el evangelio, ahí sí, perdónenme, yo ahí desobedecería totalmente la orden del gobierno, porque mi mandamiento que Dios me ha dado a mí, o la comisión que me ha dado, según Mateo 28 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio del Señor. Hacer discípulos de naciones, eso es lo que Jesús me mandó a mí. Esa es mi comisión. Entonces, si el gobierno me dice que ya no predique, ahí sí, aunque Dios me haya mandado a orar por los gobernantes, yo ahí sí no podría obedecerle, porque estaría quitando la autoridad que Dios me ha dado a vivir. Entonces, dos cosas puede uno actuar en la carne. O sea, obedecer a la orden judicial porque ellos son los presidentes o los gobernadores. O número dos, obedecer al temor. Y la iglesia evangélica, la iglesia cristiana de hoy en día, usted y yo, no podemos obedecer a un mandato de la carne. Porque la ley fue puesta por Dios. Y la ley no puede sobrepasarse del mandamiento de Dios. La ley no puede mandar al que la creó. Entonces nosotros debemos de obedecer, número uno, lo que Dios manda. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a reaccionar como hijos de Dios? Y lo vamos a ver en esta oración que hicieron en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4. Ahora, vamos a ver estas características de la oración de avivamiento. Vamos a ver las características de cómo la iglesia en verdad oró a Dios. Lo más importante de Hechos capítulo 4, del versos 24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos está. ¿Qué fue lo que hizo esta oración en los discípulos, en las personas que estaban reunidos acá? Ellos no buscaron ir en contra de lo espiritual. Ellos lo que buscaron primeramente es obedecer a Dios, buscaron el consejo de Dios. Ellos en oración se pusieron primero a buscar lo que decía Dios, no lo que decían los hombres. Y lo que trajo esta oración, y lo muy importante, lo que trajo es unidad en los deseos que ellos estaban pidiendo. O sea, me refiero a que ellos lo que buscaron, número uno, fue lo espiritual. No buscaron sus propios pensamientos, no buscaron lo que ellos deseaban para sí mismos. Y esto lo que hizo fue que ellos se unieran como una sola iglesia, y sus deseos más profundos se alinearon a la voluntad de Dios. ¿Oyó esto? La oración de ellos hizo que se unieran e hizo que sus deseos más profundos se alinearan a la voluntad de Dios. Porque eso es lo importante, que cuando oramos como iglesia, que nuestros deseos más profundos se alineen a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía, no la voluntad de Marco Tulio Pineda, porque yo tengo muchos deseos todavía carnales dentro de mí que hay que morir cada día. Pero las cosas que yo deseo muchas veces son para satisfacción de la carne.
Pero yo debo de alinear mi voluntad a la voluntad de Dios, a ver lo que Dios quiere. Cuando yo les decía esta semana que cuando nosotros tenemos fe podemos pedir cualquier cosa que nosotros deseamos y esa cosa se va a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe, usted ha fortalecido su fe a través de la palabra de Dios. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, usted no puede pedir algo fuera de la voluntad de Dios, porque su fe está alineada a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Cuando usted se une en fe, cuando usted tiene su fe fortalecida en Dios, es porque su fe ha sido fortalecida a través de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en su vida, usted no puede pedir nada afuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido enseñado por la palabra de Dios. ¿Entiende? Usted ha sido enseñado por la palabra de Dios. No puede pedir nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces nosotros, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, esta oración es poderosa. Cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, mis deseos más profundos dentro de mí se alinean a la voluntad de Dios, ahí es donde se desata dentro de mí un avivamiento sobrenatural. Y mire cuáles son las características entonces de esta oración de avivamiento. Número 1, ellos apelaron al soberano. ¿Qué dice el versículo 24? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Ellos apelaron. O sea, la oración de avivamiento número 1 es cuando usted y yo apelamos a la soberanía o al soberano, apelamos a Dios. Nosotros apelamos al soberano. Esa es la característica número 1 de la oración de avivamiento. Cuando usted y yo apelamos al soberano, cuando nos enfocamos en que es Dios y nada más que Dios el que nos puede ayudar a nosotros. La palabra soberano en griego es despotes y significa uno que tiene posesión absoluta y poder sin control alguno. Eso significa la palabra soberano. Alguien o uno que tiene posesión absoluta y poder sin control alguno. Porque nosotros debemos de entender que Dios es nuestro Señor y es el soberano sobre nuestras vidas. No hay otro más en nosotros. Él tiene el poder absoluto y el control absoluto de nuestras vidas. Cuando yo me doblego a la voluntad de Dios, debo de entender de que Dios es el que controla y el que va a controlar mi vida por completo. Que no debe haber ninguna parte de mí que yo no le entregue a Dios, porque mi vida completa le pertenece a Dios. Cuando usted y yo oramos, lo debemos hacer con el claro entendimiento y la convicción que estamos delante del soberano de toda la tierra y que nuestra actitud debe ser de humillación y de reverencia. El acercarnos a Dios, hermanos, debe de ser de una actitud de humillación y de reverencia. Reconocer que estamos nosotros delante de Dios Todopoderoso, el soberano, el dueño de todo, el dueño del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que hay acá. Pero también acercarnos a nuestro Señor y Padre, llenos con un corazón de amor y deseos de estar con Él. Esa es la diferencia. Porque antes en la esclavitud, aún le decían soberano a aquel que tenía el control absoluto de la persona. Y el esclavo se acercaba a su dueño con temor, con miedo. Pero tú y yo somos esclavos de Dios, sí. Pero yo no me debo acercar a Dios con miedo. Yo me debo acercar a Dios con un corazón lleno de amor y deseos de estar con Él. Es que eso debe ser apasionante. Reconocer de que Dios es Dios Todopoderoso, pero que es mi Padre Celestial. Es mi Padre Celestial, en el cual yo deseo y anhelo estar con Él. Entonces, número 1, apelaron al soberano. Número 2, apelaron a la soberanía de Dios. Antes, oiga bien esto, antes de ellos
llegar a pedir algo a Dios, ¿qué dijeron ellos? Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. O sea, apelaron a la soberanía de Dios, que Dios era el soberano en ese momento, y ellos, antes de pedir cualquier cosa, llenaron sus mentes con pensamientos sobre la soberanía de Dios. O sea, ellos sabían quién era Dios. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, ellos apelaron y sabían muy bien que quién era Dios para sus vidas. Y ellos dijeron: número uno, Dios es el Dios de la creación. Número dos, Dios es el Dios de la revelación. Y número tres, Dios es el Dios de la historia. Les digo esto, ¿por qué dijeron que era el Dios de la creación? Porque dijeron acá: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos sabían y entendían que Dios es el Dios creador, y eso es lo que tenemos en cuenta nosotros cuando oramos. Tenemos que tener en cuenta quién es Dios para tu vida, quién es Dios para ti, quién es Dios, o cómo se ha revelado Dios a tu vida. Es ahí donde yo debo enfocarme. Número uno, enfocarme en quién es Dios para mi vida. Yo no me puedo acercar a Dios si no conozco quién es Dios. Es necesario que cuando yo ore y cuando yo busque a Dios, tenga que tener el entendimiento seguro de quién es Dios para mi vida. Yo no puedo entrar a oración con Dios sin saber quién es Él. Yo puedo entrar confiadamente hacia donde está mi mamá en su cuarto y saber que ella no me va a sacar de ahí porque es mi madre. Yo tengo confianza en ella y me puedo sentar con ella a platicar tranquilamente. Pero no tengo la confianza de ir a la casa del vecino a sentarme a hablar con él hasta su cuarto. ¿Por qué? Porque él no es mi papá ni mi mamá. Porque no lo conozco muy bien. Yo no paso tiempo con ellos, pero sí puedo pasar tiempo con mi mamá porque le conozco, sé quién es ella. Ella es mi mamá y yo puedo entrar confiadamente hacia donde ella está. Esa es la misma relación con Dios. Tú debes estar entendido quién es Dios para tu vida. Entonces, apelaron a la soberanía de Dios a través de que, número uno, de que Dios es Dios de la creación. Número dos, ellos apelaron a que Dios es el Dios de la revelación. Ellos tuvieron una revelación de quién es Dios. Hablando de que Él dice acá, que por boca de tu siervo David. O sea, ellos hablaron de que Dios le había dado la revelación al rey David. Y ellos hablaron sobre Salmos capítulo 2. Que David dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hablando de que David había tenido revelación de cómo se iban a amotinar en contra del evangelio de Jesucristo. O sea, el pueblo de Israel o las personas que estaban aquí en la iglesia primitiva entendieron de que Dios era el Dios de la revelación. Número uno, entendieron que Dios es el Dios de la creación, y número dos, entendieron que Dios es el Dios de la revelación, que Dios le había dado revelación al rey David con respecto al anunciamiento de cómo la gente se iba a ir en contra del evangelio de Jesucristo. Entendieron esto. Y número tres, entendieron que Dios era el Dios de la historia. Entendieron aquí. Entonces, tres cosas. Número uno, que Dios es el Dios de la creación. Número dos, el Dios de la revelación. Y número tres, es el Dios de la historia. Porque dice: tu mano había determinado. Así dice aquí: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, ellos estaban sabiendo muy bien que Dios es el Dios de la historia, que es el Dios de antes, el de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, hay tres cosas acá. Dios de la creación, que es lo que hace acá, es crear. Número dos, el Dios de la revelación, o sea, Dios habla todavía. Y número tres, el Dios de la historia, o sea, la determinación que hubo en Dios.
Tres cosas importantes: Dios de la creación, Dios de la revelación y Dios de la historia. Oiga lo que le escribí aquí. Una correcta idea de Dios puede ayudar a orar al Dios que ha creado todo. Una correcta idea de Dios te puede ayudar a ti a orar al Dios que ha creado todo. Es que es necesario que tú y yo en verdad entremos a Dios confiadamente en quién es Dios. Yo no puedo entrar a Dios con desconfianza. Cuando yo entro a hablar con Dios es porque tengo confianza en quién es Dios en mi vida. Entonces la primera característica de una oración de avivamiento es que, número uno, apelamos al soberano. Número dos, apelamos a la soberanía de Dios, quién es Dios para nosotros. Y número tres, ahora sí, en el número tres ya podemos nosotros hacer la petición. El número tres dice, ahora hacen sus peticiones. Pero primero apelamos al soberano. Apelamos a su soberanía, o sea, quién es Dios. Y número tres, ahora sí ya podemos hacer una petición. Porque ellos acá entonces ya lo oraron. Después de que habían dicho que Dios era el Dios supremo, entonces ahora ya pudieron a ellos poder hacer una petición delante de Dios. Entonces aquí hacen una petición con la visión clara de Dios, humillados ante Él, y ahora ya están listos para orar. Hicieron tres peticiones. Número uno, dijeron: Señor, mira sus amenazas. En el versículo 29 de Hechos 4 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Miren lo que es importante acá. Acá no le piden: Señor, quita las amenazas. Aquí no pidieron venganza en contra de los líderes religiosos. Y eso es lo que debemos de entender como cristianos. Cuando yo oro delante de Dios, yo no debo de orar mi voluntad. Tal vez mi carne dice que se vaya en contra de la persona, que vaya una maldición en contra de sus vidas. No, usted no debe de pedir venganza para las personas. Usted solamente debe de pedirle a Dios: Señor, mira lo que están diciendo de tu siervo. Señor, mira, están hablando en contra de mí. Pero lo que sí pidieron ellos, dice: Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo habla en tu palabra. Señor, dice, mira sus amenazas. Ellos lo que hicieron es que: Señor, ahí están las amenazas, tómalas en cuenta lo que están diciendo. Porque ellos entendieron de que la soberanía de Dios es la que va a traer justicia a sus vidas. Que aunque ellos estaban hablando en contra de los apóstoles, a través de contra de la iglesia primitiva, porque estaban predicando el evangelio de Jesús y los amenazaron, ellos entendían de que Dios, su justicia es mucho más grande que cualquier justicia humana. Es lo que debemos de entender nosotros como hijos de Dios. Es lo que debemos de entender nosotros como hijos de Dios, que la justicia de Dios es mucho más grande que cualquier justicia que Dios pueda hacer. Usted puede amenazar, puede hacer muchas cosas, pero sobre todas las cosas, deje las cosas a Dios. No busque la venganza. Busque que Dios haga y actúe a favor de usted. Ellos le dijeron a Dios, no pidieron que le quitara las amenazas, pero sí que Dios las tome en cuenta, lo que estaban haciendo. Ellos dijeron: ok, ahí están las amenazas, Dios, pero tómalas en cuenta. Que se haga tu justicia y que es mucho más delicada en ellos. Número dos, ellos pidieron: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, ellos pidieron valor para predicar. Y es lo que usted y yo tenemos que estar pidiéndole hoy en día: Señor, fortalece mi espíritu, que yo sea fuerte en el espíritu. Porque a veces pedimos solo para nosotros. Pero vamos a pedirle a Dios que fortalezca nuestro espíritu, que fortalezca nuestra vida de oración delante de Él. Que seamos fuertes en la oración y en el ayuno. Ahí eso debemos de pedir nosotros. Y número 3 dice: extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. 3 cosas pidieron entonces. Pidieron: Señor, mira sus amenazas. No pidieron que se las quitara. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. Y número 3, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. 3 cosas, esas fueron 3 cosas que pidieron ellos. Y las 3 características entonces de una oración de avivamiento: número 1, apelar al soberano. Número 2, apelar a la soberanía de Dios, quién es Dios. Y número 3, ahora sí ya podemos hacer las peticiones. Y podemos concluir con esto, termino con esto. Podemos concluir con esto de que ¿cuál fue la respuesta de Dios a la oración unida y sincera de estos discípulos entonces? Lo miramos ya en los versículos, en el último.
En el versículo 31 de Hechos 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, 3 manifestaciones que ellos tuvieron ahí después de hacer la oración de avivamiento. Número 1, el lugar que estaban congregados tembló. O sea, hubo un avivamiento, un sacudimiento de parte de Dios para ellos. Número 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 3, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estas 3 cosas se resumen en avivamiento. Cuando tú oras correctamente, haces una oración de avivamiento correctamente, el lugar donde estás va a temblar. Vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a hablar con denuedo. O sea, estas 3 cosas lo que resumen es que va a venir avivamiento a tu vida. Va a venir un avivamiento de parte de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo, a tu iglesia. Va a haber un avivamiento en tu vida. ¿Por qué? Porque estás orando correctamente. Estás orando con una oración de avivamiento. Y esta oración no es apta para personas que están cómodas en sus vidas y en sus planes. Cuando una persona está cómoda, ya no necesita orar, porque está tranquila. Pero nosotros, ustedes y yo, como hijos de Dios, no podemos acomodarnos. Nosotros debemos estar dispuestos a rendir nuestra vida a Dios. Estar dispuestos a entregar nuestra vida de oración delante de Dios. Es necesario que oremos, que haya una oración de avivamiento en nuestras vidas. ¿Quieres avivamiento en tu vida? Ora correctamente. Ora número 1 a Dios. Ora sabiendo quién es Dios y presenta tus peticiones delante de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, que podemos, Señor, llegar a las redes, a través de las redes sociales, a las casas de mis hermanos. Bendigo sus vidas, Señor, y declaro, Señor, de que sobre ellos alumbra la luz del Evangelio, Señor, que podemos orar correctamente delante de ti, que apelemos, Señor, número 1, a ti, al soberano Dios, a nuestro Dios todopoderoso, que apelemos a la soberanía tuya, de quién eres Dios para nosotros, de quién hemos tenido revelación de quién eres tú para nosotros en nuestras vidas, y que número 3, pidamos correctamente delante de ti, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido sobre la oración de avivamiento, Señor, y hemos aprendido que esta semana vamos a aprender, Señor, que la oración es fuente de poder y que vamos a estar unidos a través de la oración y el ayuno. Gracias por esta semana de ayuno y oración. Permítenos siempre mantenernos ayunando y orando, unidos, Señor, para ser fuertes en lo espiritual, Señor, y que nuestra vida carnal se debilite y que nuestro espíritu se vivifique en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y declaro bendición sobrenatural sobre sus vidas. Declaro una bendición tuya, Señor, espiritual sobre sus vidas y que sus copas estén llenas de la bendición del Espíritu Santo, Padre. Gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero el día de mañana para que podamos seguir aprendiendo de que la oración es fuente de poder. Bendiciones.